Muy buenas, vamos a hablar de la aplicación Gabite, que es una aplicación que está en fase todavía de prueba, por lo tanto tenemos el privilegio de poder utilizarlo de forma gratis, pero de forma temporal, es decir, no sabemos todavía cuándo va a ser de pago, mientras están en el periodo de prueba. Entonces, en esta aplicación, ¿en qué consiste? Pues se trata de una aplicación que utiliza la inteligencia artificial de ChatGTP, que todo el mundo conoce prácticamente, pero tiene la ventaja de que nos permite trabajar directamente con textos de forma que podamos extraerles terminología, utilizar traducción, cambiar el registro, hacer resúmenes, etcétera. Es decir, está enfocada tanto en trabajar con textos como en la traducción de esto. Entonces tiene usos lingüísticos. Como primer aviso, os recomiendo utilizarlo solo para fines académicos o contextos que no comprometan vuestra información personal, puesto que, como se sabe, no solamente en ChatGTP, sino en cualquier plataforma de inteligencia artificial, hay que tener cuidado con la información sensible o personal, puesto que no está del todo protegida. Eso sí, la aplicación es segura en el sentido de que tenéis usuario y contraseña y además tiene verificación en 2 pasos a través del correo electrónico, como vamos a ver ahora. Entonces, tenéis que utilizar un correo electrónico, por ejemplo el de la universidad, y una contraseña. Le damos a entrar y nos va a pedir un código que enviará a vuestro correo electrónico. Entonces vamos al email y nos tiene que llegar el correo. Ya me ha llegado, por tanto metemos el número y estamos dentro. Entonces, no me voy a detener. Si queréis saber más sobre la aplicación, tenéis aquí un apartado. Bueno, aquí está el menú. Simplemente con deslizar el cursor os aparecen todo lo que sería los apartados tanto de investigación, si queréis buscar un comando, es decir, para ver en qué consiste. Los prompts, que son las instrucciones que se da a la inteligencia artificial, que podemos personalizarlos. Aquí tengo ya algunos creados, por ejemplo, glosario bilingüe, de sinónimos, etcétera. Quiere decir, si yo pincho aquí, cargo el prompt y me utiliza una instrucción que permite aplicarlo, es decir, el texto. Ahora lo vamos a ver. Por otra parte, aquí está Workspace, que sería el espacio de trabajo, donde vamos a ver la interfaz. Está en inglés de momento. Hasta donde yo sé, no se puede cambiar el idioma, pero quizás en el futuro sí. Pero es muy intuitivo. Entonces, en el espacio de trabajo, aquí podemos pegar los textos que tengamos. Os recomiendo utilizar textos con un número inferior a 500 palabras, puesto que si no da error, por lo menos en la versión gratuita. Entonces, bueno, recordaros, creo que os aparecía en la primera al principio, pero creo que lo voy a poner para que lo sepáis, la web de la aplicación. Sería esta. Podemos cambiar el tamaño por aquí, no sé ahora mismo. Bueno, esta sería la web que tenéis que utilizar. Entonces, sin más dilación, vamos a ver cómo se utilizaría el programa. En primer lugar, tenemos un texto que es un texto divulgativo sobre el tema de la diabetes. Entonces, lo vamos a utilizar. Tiene el texto alrededor de 340 palabras, 339 siendo concretos. Y para pegarlo, utilizamos los comandos, los atajos de teclado, es decir, control V, y tenemos aquí el texto en cuestión. Es un texto en español, texto divulgativo y tiene cierta terminología. Entonces, aquí viene lo interesante de la aplicación, que es qué podemos hacer con esto. Entonces, tenemos varias opciones en el menú, como veis, análisis, acciones, las propias instrucciones o prompts, y podemos exportarlo tanto en texto plano como en HTML o en formato TMX para memorias de traducción. O simplemente podemos coger y copiar. Le damos a copiar y copiamos el texto en un archivo de Word y lo podemos descargar. Dicho esto, vamos a ver, por ejemplo, los análisis, que pueden ser de palabras, de pretraducción o de texto, con sus correspondientes submenús. Por ejemplo, si yo quiero contar, si ves si está correcta, puedo contar tanto las palabras, reconocer el idioma técnico, por ejemplo, el lenguaje inclusivo,
el asunto de qué trata, ¿no? Cuál es la temática, si tiene información personal, las fechas o la entidad, el nombre de la entidad. Entonces, si nos vamos a, por ejemplo, reconocimiento del lenguaje técnico, le damos aquí, esperamos, normalmente suele tardar unos 10 segundos, lo que suele tardar en cargar. Cuanto más texto, obviamente, va a tardar más, por tanto, esperamos un poco. Y nos va a aparecer una pestaña con el resultado de lo que hayamos buscado. Entonces, bueno, nos viene en inglés, si es sencillo, se puede entender más o menos, pero aún así podemos simplemente, nos vamos a Language Related Test y podemos traducir al idioma que queramos. Por ejemplo, español. Ponemos en inglés, Spanish, y le damos a enviar. Y nos traducirá esto, por ejemplo. Obviamente utiliza la traducción automática. Creo que me parece que es Google Translate la que utiliza, la de ChatGPT, bueno, la que utiliza ChatGPT. Entonces, bueno, lo de corpus siempre aparece al principio, no lo hagáis caso, se lo podéis borrar, podéis editar, obviamente podéis editar el texto. Y aquí nos dice que sea el lenguaje técnico, nos detecta el vocabulario técnico. Entonces, aquí siempre hay que ser críticos con los resultados, que pueden ser pertinentes o no. Tener en cuenta que la inteligencia artificial tiende a alucinar, y me explico. Es decir, cuando hablamos de alucinar en terminología de inteligencia artificial, estamos hablando que cuando le hacemos una pregunta al texto y pedimos información o definiciones o referencias bibliográficas, a veces se inventa cosas, ¿vale? Tenéis que estar atentos a ver qué se inventa, qué es lo pertinente y lo que no. Por de ahí la labor de editar los textos que aparecen después de esto. Al igual que utilizamos la traducción automática, también aquí hay que editar siempre para ver si ha habido algún error. Entonces, bueno, fijaos cómo aparecen los términos del texto, ¿vale? Lo que sería el lenguaje técnico y traducido al español. Seguimos, entonces todo lo que se ponga en el contenido fuente es lo que va a trabajar según los comandos. Según la pestaña que estemos, nos va a trabajar con una pestaña u otra. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a hacer otro análisis. Vamos a ver, por ejemplo, si podemos ver todos los análisis de traducción o los términos ambiguos. Vamos a ver términos ambiguos, a ver lo que nos aparece. Bueno, podemos de nuevo traducir el texto nos aparece en inglés una porción que se considera ambigua, por ejemplo esta frase, ¿no? Nos dice que es ambigua. De igual o mayor a 200. No está claro si el igual o mayor se refiere al nivel de azúcar 2 horas, perdón, de azúcar 2 horas después de tomar 75 gramos de glucosa, o se refiere al umbral de diagnóstico, ¿vale? Por ejemplo, detecta las ambigüedades textuales. Entonces nos dice si necesita clarificarse antes de traducir. Como siempre, hay que editar y clarificar ese tipo de cuestiones. Otro análisis que podemos hacer, bueno, tenéis aquí, podéis comprobarlo todo, por ejemplo, si hay reconocimiento de contenido sensible o el tono. Vamos a ver el registro o el tono del texto, a ver en qué tono está escrito, ¿no? Que seguramente será un tono, bueno, aquí nos viene, es informativo y formal, porque es un texto divulgativo, pero no es un texto tampoco coloquial ni literario. Y nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, terminología como glucemia, hemoglobina glicosilada, o la presencia de listados por puntos, sugiere una información informativa, o sea, un estilo organizado e informativo, ¿vale? Está secuenciado por puntos. Por ejemplo, otro análisis que le podemos hacer es si podemos reconocer el lenguaje, o podemos también ver más cuestiones. Por ejemplo, vamos a ver acciones. En cuanto a corregir la ortografía, podemos poner etiquetas, poner las fechas, estandarizar las fechas, ¿no? O quitar las ambigüedades. No voy a detener mucho en esto. Y aquí lo interesante también la parte de traducir automáticamente, como hemos visto antes. Aquí podemos traducir al idioma que nos interese o crear una tabla bilingüe. Entonces, si creamos una tabla bilingüe, podemos buscar aquí, por ejemplo, French y español. Y nos crea una tabla bilingüe en estos idiomas.
La tabla, como sabéis, podéis copiarla perfectamente después de haber sido creada. Esperamos, que tarda unos 10 segundos. Y ahora nos aparecerá. Ya sabéis que cuanto más texto, pues más tarda. Nos ha dado error. Bueno, a veces pasa que nos da error si pedimos una instrucción demasiado concreta. Como está en fase de prueba, puede daros error. No os preocupéis, podéis cambiar la instrucción de modo que sea más sencillo. Por ejemplo, vamos a utilizar la tabla bilingüe o de términos bilingües. Vamos a ver, por ejemplo, en términos español. Español, a ver si así no da error. Tiene algunas limitaciones, obviamente, por eso están en fase experimental. Aquí sale el tiempo que tarda en hacer la operación en cuestión. Vale, y aquí nos ha creado la tabla con el término, en este caso por defecto en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más concreta sea la instrucción que se le dé, mejor saldrá la tabla en este sentido. Vale, pues aquí tenéis una instrucción. Entonces, si queremos nosotros, por ejemplo, personalizar una tabla, queremos personalizarla en una serie de idiomas, nos vamos a prompts. Nos tenemos que ir a prompts, que sería como la interfaz o la parte de la interfaz que nos permite crear las instrucciones o comandos que le metemos al programa para que nos haga una serie de operaciones. En este caso, tenemos, este ya lo había creado, para que lo veáis, le había puesto, por ejemplo, extraer la terminología del siguiente texto y crear una tabla con un glosario bilingüe español-francés. Entonces, podemos poner 2 puntos para que sea más concreto. Lo guardo. Entonces, aquí pegamos el texto, probamos el prompt en cuestión, por si funciona bien o no. Entonces, probamos el texto, el mismo texto que antes. Y lo pegamos aquí con el control V en este caso. Le damos a send, enviar, y nos tendría que crear la tabla. Y aquí nos ha creado, bueno, una tabla o algo por el estilo que lo podemos utilizar para una tabla. Todavía tiene cosas que mejorar, obviamente. Entonces aquí tenemos, bueno, en la tabla sería francés-español, ¿no? Glicemia, glisemia, aquí tenéis insulina, hay que tener cuidado porque algunos términos, como os digo, pueden aparecer en español repetido. Entonces hay que editarlo esto. Bueno, aquí sería correcto, insulino, célula beta, célula... aquí viene como 2 veces en español, se ha duplicado en español, entonces hay que tener en cuenta el segundo término y esto. Páncreas, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces lo podemos pulir, que queremos una instrucción más concreta, lo podemos modificar y editar y luego guardar aquí. Esto en cuanto a la creación de los prompts o las instrucciones para que nos hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Volvemos al espacio de trabajo y aquí podemos hacer más acciones. Por ejemplo, bueno, vamos a coger otro texto. Si nos vamos a un texto más literario, a ver si adivináis el fragmento, os lo dejo leer un poco. Aquí hay una pista.
Supongo que ya algunos sabrán cuál es. Bueno, pues este fragmento literario podemos hacer cosas con este también, que no solamente, esto también sirve no solamente para la traducción, tener en cuenta que esto tiene muchos usos, sobre todo para la elaboración de ejercicios o sacar listados de vocabulario según niveles, etcétera. Es decir, si le pedís al prompt que os busque vocabulario de nivel B2, pues la medida de lo posible, dentro de las limitaciones de la inteligencia artificial, os dará algo más o menos decente al respecto, que luego, como todo, no es perfecto, pero es aproximativo. Entonces, si vamos aquí, podemos ver, digamos, a quién va dirigido el texto, al destinatario. Le damos aquí, esperamos, como siempre tiene aquí cronometrado, y aquí nos aparece ya una respuesta. Entonces, parece ser lectores que están familiarizados con obras literarias, que tienen una buena comprensión del francés. Tienen un lenguaje complejo y descriptivo y hace referencias a conceptos filosóficos y pensamientos introspectivos. Que como digo, yo os digo, es un texto de Proust del famoso libro A la recherche du temps perdu. Entonces, obviamente es el pasaje de la Magdalena y rememora su infancia a través de la sensación de la Magdalena, que hace el ejercicio de pensar en su infancia, ¿no? Entonces, bueno, nos da un poco una pista de qué tipo de destinatario. Esto nos sirve, por ejemplo, para detectar un texto, a ver a qué público objetivo va dirigido normalmente en función de su registro. Por otra parte, podemos hacer más análisis si queremos, por ejemplo, ver, bueno, aquí como no está traducido, podemos hacer una evaluación pretraductológica y a ver lo que nos sale. Es un corpus formal y descriptivo con un buen uso del vocabulario y estructura de las oraciones. Habla de las emociones, digamos que nos da una descripción del tipo de texto que es. Él utiliza metáforas, permite, bueno, absorber los detalles, seguir la introspección del protagonista y es un pasaje de naturaleza contemplativa, ¿no? Es de alta legibilidad, etcétera. No habla de legibilidad y algunas cuestiones, ¿no? Del formato, tiene algunas etiquetas HTML, bueno, la puntuación, hay comas, bueno, dice tipo de puntuación podemos encontrar, etcétera. Eso sería como una evaluación para antes de traducir, para ver un poco las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más en cuanto a acciones? Pues, por ejemplo, hacemos un resumen del texto, lo podemos resumir. Nos lo pone un poco esquemático, eso sí, el resumen no está muy narrado, pero nos sirve porque nos da de forma esquemática el contenido del texto. ¿De acuerdo? Nos da el resumen. Y por otra parte, podemos cambiar la longitud, cambiar el tono, podemos escribirlo en lenguaje informal. Pero no lo he escrito en inglés. Entonces utiliza, por ejemplo, el you know, el so, que son conectores propios de inglés, con like, o you know what I mean. Ha introducido pues, algunas muletillas propias de la jerga coloquial, en este caso inglesa, que podemos traducir al español. Y así con muchas cosas que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos exportar en TXT y nos descargaría la aplicación en el archivo TXT. Si pinchamos, bueno, no lo veis, pero aparecería en el lenguaje, en un texto plano. O lo podemos, como sabéis, copiar en un Word. Hacéis así y le dais a copiar o control C en un Word, según los atajos de teclado. Pues básicamente eso, vais probando. Ya solo tenéis que ver un poco todo lo que podéis hacer, por ejemplo, corregir la ortografía, analizar fechas, transcrear el texto, podemos crear tablas bilingües, simplificar la terminología, extraer terminología. Vamos a ver esto de extraer terminología, que sí me parece interesante y relevante para lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a la fuente de nuevo
le damos a extraer terminología y nos extrae toda la terminología del texto. Y aquí fijaos, nos ha incluso traducido la terminología del francés al inglés. Tenéis como para hacer glosarios, esto está genial, pero como siempre digo, supervisar siempre, verificar siempre los resultados que os aporta, porque a veces puede equivocarse. Entonces, aquí tenemos una herramienta más que nos puede resultar de gran utilidad de cara no solo a traducir, sino para crear ejercicios lingüísticos o bien para trabajar con resúmenes o crear tablas. Por lo tanto, todo lo que sea innovación y con esto con el tiempo se va a perfeccionar, así que es interesante ya empezar a familiarizarse con este tipo de herramienta que, como sabéis, no sustituye al conocimiento y a la formación reglada, pero sí que es una herramienta útil que nos puede facilitar el trabajo, pero al final hay que traducir o hay que trabajar, obviamente no lo va a hacer todo la máquina, no confíes en ello al 100% porque os puede dar alguna sorpresa negativa. Además que se están perfeccionando los detectores de plagio para este tipo de tecnologías. Pues nada más, creo que he mencionado lo principal de esta herramienta, que como sabéis está en fase de desarrollo. Aprovechar ahora que podéis trabajar con ella de forma gratuita y si tenéis cualquier duda lo vemos en clase. Muchas gracias.